Bueno, como habíamos anticipado, la editorial provincial política de lo que está sucediendo a nivel de luchas y de situación política, ahora a manos y en la voz de Miguel del Pla y Omar Latini. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, la idea es la siguiente. Esta semana ha sido una semana, sí, muy agitada, donde por un lado se ha agravado sustancialmente la crisis de la provincia, porque no puede concebirse de que estemos en esta fecha y la gente todavía no termina de cobrar sus sueldos. O sea, son extremos de una crisis que realmente son insoportables para que puedan tomarse como algo normal en la vida de la gente. A esto se agregó el hecho de que mientras los trabajadores en la calle, movilizados, cada uno por sus reivindicaciones, con una característica importante en las marchas de esta semana, que no hubo una coordinación, quizás de la Mesa Unidad Sindical, como había habido en otros momentos, sino que aparecían marchas cada una por su lado. Y después tuvimos, en la jornada del jueves, donde los judiciales estaban reclamando para poder cobrar su salario frente al tribunal, donde tienen una campi allí instalado y donde, bueno, prácticamente vienen peleando toda la semana, donde gente de Bocra llegó al Ministerio de Economía a reclamar por subsidios que no han cobrado, donde también llegaron los jubilados a reclamar qué pasó, que ya estamos a 24 y efectivamente no empezaron a cobrar los jubilados, y todo indica que hay algún sector de jubilados del mes pasado que todavía no termina de cobrar tampoco, razón por la cual quiere decir que ya el tema de que nos comen un mes del sueldo está empezando a concretar. Y al mismo tiempo la movilización de los docentes en su tercer día de huelga de la semana, que llegaban con la idea de hacer un acto en el centro de la ciudad para manifestar su negativa al acuerdo social que propone el gobierno y las condiciones por las cuales no se concurría a ese acuerdo social. Bueno, las marchas terminaron unificándose. También se movilizó un grupo de gente de ATE esta mañana. Terminaron unificándose y concurrieron juntos hasta la Caja de Servicios Sociales. Se ingresó en la Caja de Servicios Sociales a reclamar la normalización de la caja. Pero todo esto se producía al mismo tiempo de que dentro de la Casa de Gobierno se estaba realizando una especie de parodia. Porque, ¿cómo era? Mientras todo el mundo estaba en la calle reclamando por distintas cosas, ahí adentro todo era una cosa hermosa, donde el diálogo primaba, se estaban discutiendo grandes ideas para el futuro de Santa Cruz. Y, bueno, ahí estaba ATE, estaba algún otro gremio, estaba Lucifuerza, bueno, distintos sectores, compartiendo una amena charla con la gobernadora que obviamente no llegó a ningún resultado. Solamente armaron unas mesas de trabajo. Mientras tanto, el pueblo estaba reclamando en la calle. Lo primero que tenemos que decir en este cuadro es que este diálogo o este acuerdo social Santa Cruz nos une que está planteando el gobierno nació muerto, nació herido a muerte, porque ¿cómo se va a producir algo que tenga algún resultado práctico si al mismo tiempo el pueblo está en la calle reclamando y no hay ninguna posibilidad de que se le dé solución, ni se abordan concretamente, ni se intenta una respuesta a los problemas que la gente está planteando en la calle? Si eso no se aborda, todo termina siendo una farsa. Por lo menos, Omar, el panorama que nosotros estamos viendo desde acá. ¿Cómo se ve todo esto en la zona norte? La situación es similar en toda la provincia en cuanto a los trabajadores estatales, de una gravedad absoluta, porque el tema del salario y la falta del salario para un trabajador tiene que ver directamente con la cuestión alimentaria de su familia, y agravado esta situación general por la incertidumbre que se vive en el campo petrolero, especialmente en los yacimientos, donde los trabajadores están sometidos a una extorsión fenomenal. Por un lado, se conoce que se ha descubierto un yacimiento en la zona de Las Heras, del Escondido 2, donde hay un petróleo de excelentísima calidad y donde se ha ordenado por ahora no sacarlo. Es decir, trabajo hay. Por otro lado, el Instituto Argentino del Gas y el Petróleo muestra que la producción petrolera en enero del 2017 ha aumentado casi un 5%. Y al mismo tiempo están echando trabajadores.
La única explicación que esto tiene es que, como al igual que Alicia extorsiona a los trabajadores con el no pago de los salarios y crea esta situación de crisis, y mientras va haciendo pasar el ajuste con el aumento de las tarifas, vaciando los presupuestos de salud, que no funcionan las escuelas, etcétera, para que se acepte esta nueva normalidad de que los trabajadores no tengan aumento salarial o terminen aceptando un 3% o un 18%, como plantea Vidal, a los petroleros le dicen, bueno, si quieren trabajar, tienen que aceptar, como Pereira, la adenda flexibilizadora o sea, que le bajen el convenio. Neuquén, que le bajen el convenio colectivo, que le bajen las conquistas. Bueno, Alicia, que en definitiva, ¿qué plantea? Que vuelvan todas las aulas, hagamos el acuerdo social, mantengamos la paz, saquemos a la gente de la calle, pero acepten un salario por debajo de la inflación. O les pago cuando puedo. Les pago cuando puedo. Claro. La salud, por ahora sigan pagándose ustedes los remedios, ya vamos a arreglar el problema de la obra social, y los que están abajo, bueno, que esperen que vamos a recomponer las finanzas. Y acá se da una cuestión muy, muy particular, ¿no? Porque por un lado, el diputado Costa hace demagogia con esto de que Nación le manda los fondos, que Alicia no se lo transfiere a los docentes. Ahora, Costa no denuncia que Santa Cruz, a partir del impuestazo, tiene mayor recaudación. Santa Cruz, según los datos del Instituto Argentino del Petróleo, tiene mayor ingreso por las regalías petroleras este año porque ha aumentado la producción. Costa no denuncia que ha habido un incremento del 700% de la captura del calamar en Puerto Deseado, y que eso tendría que redundar también en ingresos para la provincia. Entonces el problema es ¿a dónde va a parar la plata de lo que se produce en Santa Cruz, de sus recursos naturales, del petróleo, de los minerales, de la pesca, y quién controla los dineros públicos? Estamos ante una casta de ladrones que ha vaciado esta provincia, que la ha fundido, que la ha devastado, y sobre el cual el pueblo trabajador no tiene ningún tipo de control. Entonces el planteo central de la etapa es que se abran las cuentas de la provincia, que se clarifiquen los números, de la misma manera que clarificar y abrir las cuentas de las empresas que se han llevado los recursos naturales de nuestro suelo. Petrolera, todo. Que se conozca la verdad. Porque no puede ser que la crisis hoy se esté descargando en los trabajadores estatales que no cobran su salario, que no tienen aumento salarial, que tienen que pagarse los remedios en la obra social, o que la tengan que pagar los compañeros que no tienen trabajo, o los trabajadores que están bajo convenio, pasar a eliminar esas conquistas que le ha costado, en el caso de Petrolero, más de 100 años de lucha. Ahora, lógicamente que la pregunta que surge es, bueno, pero entonces no hay crisis, no hay crisis, ¿cómo es la situación de Santa Cruz? Porque vos lo escuchás a Costa y dice, no, acá recibe más plata que nunca, esto estaría floreciente, pero se la están afanando o están financiando gente en otro lugar del país para que hagan campaña política. El razonamiento no presentó ninguna prueba, o sea, carece de seriedad el planteo. Pero hubo una prueba que apareció. ¿Cuál era la prueba? De que el Fondo de Incentivo Docente había una firma para que fuera derivado de rentas generales. Una firma de la vicepresidenta del Consejo de Educación. La Conrams lo trató de ignorante a Costa, diciéndole de que lógicamente él no conoce que hay un movimiento administrativo que lleva la cuenta del Banco de Nación primero al Banco de la Provincia, y de ahí recién a la posibilidad de que se reparta, y que efectivamente los docentes cobraron ese incentivo docente del mes de febrero. Ahora bien, lo que no explica la contadora Rams es por qué, si el 3 de febrero la provincia tenía la plata depositada en el Banco Nación y la transfería al Banco Provincia en ese día, los docentes cobraron el incentivo docente el 25 o 26 del mes. Es decir, 20 y pico días después. Eso que no lo explica la contadora Rams, nosotros sí lo podemos explicar. Usaron la guita para otra cosa. Y después la recuperaron, y cuando la recuperaron recién le pagaron a los maestros. ¿Esto es lo que pasó? Es un hecho objetivo, porque las mienten. Las fechas son un objetivo de la realidad, y ahí no hay interpretación que valga. Y las fechas y la respuesta de la contadora Rams la condenan a ella también, mostrando de que efectivamente la guita la pasaron. Lo de Costa será irresponsable, pero ella, en su planteamiento, se autocondenó, porque demostró de que efectivamente la guita la usaron para otra cosa o la tuvieron en plazo fijo durante 20 días. Entonces, esto nos plantea un reclamo fundamental, que es que
Este secretismo que tiene el gobierno es parte de todo un régimen político, que se expresa también en el intento de avasallar al Poder Judicial, que lo hemos vivido esta semana. El intento de que el Poder Judicial revea sus medidas con el argumento de que el gobierno provincial no tiene el presupuesto para pagarle a los judiciales el aumento que les corresponde por ley. Bueno, entonces ahora desconocemos que el gobierno no tiene plata. Dentro de poco nos van a decir que aunque nosotros tenemos los empleados públicos, lo mismo que le aplican a los judiciales, mañana le pueden aplicar a los maestros. Van a decir, mira, si no tenemos plata, vos no vas a cobrar. O vas a cobrar la mitad de tu sueldo. Y entonces tendríamos que aceptar ese criterio. Eso sería constitucional y sería inconstitucional pagarle a la gente lo que le corresponde. No. Lo inconstitucional es pretender avasallar a un poder del Estado como el judicial, que lo único que ha hecho es cumplir con la ley y los reglamentos que ya estaban en vigencia desde antes. Y por lo tanto, de lo que se trata es de cómo nosotros desmantelamos este régimen político que avasalla permanentemente lo que no puede dominar y que pretende imponerle a los trabajadores que paguemos todos nosotros el costo de la crisis. Bueno, y ahí empezamos a responder la pregunta. ¿Santa Cruz está en crisis o no está en crisis? Es un híbrido, porque acá mientras los trabajadores tienen que soportar paritaria cero, condiciones salariales a la baja, que no se les reconozcan los aumentos, hay sectores importantes que en el medio del vendaval de esta crisis le está yendo muy bien. Las petroleras, las mineras y los bancos. Y las pesqueras. Y las pesqueras y los bancos, porque hacen negocio, porque el gobierno le deja la plata por un tiempo, con tasas del 15, 16, 17%, y a los trabajadores que tienen que endeudarse porque no pueden pagar la tarjeta de crédito, le cobran un interés del 50%. Entonces la crisis es para un sector de Santa Cruz, para que la afrontemos los trabajadores. Pero hay otros sectores que están haciendo negocios extraordinarios, y la situación política, si nosotros trazamos un paralelismo, es lo que se repite en el orden nacional, donde Macri ha logrado el acuerdo social en la Cámara de Diputados. Porque el Frente para la Victoria, el PJ, el Frente Renovador, le han votado todas las leyes contra los intereses nacionales y contra los intereses populares. Y tenemos un pueblo que en última semana, 6, 7, 8, ayer mismo el 24, está en la calle defendiendo su derecho, defendiendo sus necesidades, planteando impresionantes movilizaciones, sus reivindicaciones. Entonces, Alicia quiere blindarse con los sindicatos, lo que no ha logrado en el plano político. Y acá, ahí, el acuerdo social está convocado para que los sindicatos sean cómplices y cadena de transmisión del ajuste del gobierno provincial al interior de las organizaciones obreras. Como no tenemos mucho tiempo más, simplemente, ¿cuál es la salida que propone el Partido Obrero? Nosotros proponemos que el verdadero diálogo, la verdadera discusión de una salida, hay que plantearla en el seno de los propios trabajadores. Hemos ya convocado a que la Mesa de Unidad Sindical, el Congreso de OSAC, cualquiera de las organizaciones que se están movilizando, convoque a todos los trabajadores a debatir, con asambleas en los lugares de trabajo, mandatos y un gran congreso de trabajadores, que le pongamos fecha y donde discutamos cómo imponemos nuestras reivindicaciones, el respeto a los derechos adquiridos que el gobierno nos quiere quitar, y cómo todos juntos nos planteamos una salida política frente a esta crisis. Ese es el planteo que lleva adelante el Partido Obrero y es el que vamos a defender no solo en la calle, sino cuando vengan dentro de unos meses los procesos electorales, en donde vamos a disputar, por supuesto, los espacios para que la izquierda avance también en su representación en las cámaras de diputados. Decirles que no les sirve